Vamos a nuevamente meternos en el tema que tiene en vilo al mundo, el que nos ha sorprendido durante la mañana con la peor de las noticias, el inicio de la guerra en Ucrania, el bombardeo que se dio durante la madrugada y el ingreso de las tropas rusas que a través de Bielorrusia están muy cerca de Kiev. Desde la OTAN han señalado que no enviarán tropas a Ucrania, pero que van a fortalecer bases muy cercanas a Ucrania. Comienza también una guerra financiera de intereses económicos que siempre, claro, tienen como víctimas a la gente, a la pobreza, al dolor, a quienes temen por perder su empleo, por no tener el gas durante el invierno, por ver afectadas sus finanzas. Una trama muy compleja en medio de lo que implica que una vez más el mundo esté hablando de una guerra. Vamos a tomar contacto con Gonzalo Fiore Biani, quien es analista de política internacional. Gonzalo, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un gusto saludarte y a toda la audiencia. Para nosotros también es un placer. Gonzalo, ¿qué primera lectura se puede hacer? Inicialmente se hablaba de que, bueno, lo había dicho el propio gobierno ruso, que solamente afectaría a determinados puntos de defensa de Ucrania. Lo que se está advirtiendo ahora es una avanzada muy amplia sobre el territorio ucraniano. Sí, totalmente. Cuando uno ve, de hecho, el mapa, los puntos donde se está desarrollando la invasión, abarca prácticamente todo gran parte del territorio ucraniano, no solo el este, como se había dicho en el principio, no es solamente la región del Donbass, inclusive hay tropas y ha habido bombardeos en la misma capital, en Kiev. Se hablaba de que había enfrentamientos y llegan videos de enfrentamientos en el aeropuerto de Kiev, es decir, no es solamente, no está focalizado en el este, sino que por lo que parece y por los reportes que van llegando, es prácticamente en todo el país, ¿no? Esta situación, ¿qué dimensión podría tomar? Porque según lo que han indicado desde la OTAN, no va a haber una participación, por lo menos de las fuerzas de la OTAN dentro de Ucrania. ¿Esto abre el espacio para que el objetivo planteado por Putin se pueda cumplir incluso de manera muy breve? Sí, sin ninguna duda. Acá lo que hay que esperar es cuál va a ser efectivamente la respuesta de Estados Unidos y de la OTAN. Como decís, la OTAN ya anunció que no va a haber enfrentamientos en el territorio ucraniano. De hecho, las últimas medidas de hace algunos minutos es cerrar la frontera de Ucrania para el resto de Europa. Por lo cual, el objetivo de Putin de avanzar sobre el territorio ucraniano, de anexar en última instancia por lo menos los territorios del este, del Donbass, las dos repúblicas separatistas de Donetsk y de Lugansk, y quizás también otras partes del país, eso está por verse, claramente pueden llegar a buen puerto. Putin el lunes pasado dio un discurso muy interesante, muy largo, donde deja muy en claro su punto de vista al respecto. Allí Putin dijo que Ucrania nunca fue un Estado genuino, que no tuvo tradición de Estado genuino, que fue un invento de Lenin y de los bolcheviques. Esta palabra utilizó, por lo cual claramente las intenciones de Moscú por estas horas no son simplemente avanzar hacia el este, sino quizás hacia el resto del país. También Putin tuvo un discurso que recuerda mucho a los momentos más imperialistas de Rusia. Habló de cómo la división de la Unión Soviética en 1991 fue una locura, utilizó esta expresión, al permitir que todas las repúblicas independientes se separaran sin concesiones, ni términos, ni condiciones. Entonces, en este sentido, claramente hay una postura de Putin de recuperar de alguna manera el control sobre la ex república soviética, empezando por Ucrania, y esto es lo que preocupa a gran parte de Occidente. Por ahora, la respuesta de la OTAN y de Estados Unidos vienen siendo simplemente sanciones económicas, aislar económicamente y políticamente a Rusia en la comunidad internacional, pero por ahora pareciera que, por lo menos en las próximas horas, salvo que haya algún acontecimiento que cambie esto es minuto a minuto, no va a haber una intervención militar de la OTAN. Gonzalo, pareciera que se está focalizando
para decirlo de algún modo, el contraataque de Occidente, de Estados Unidos y particularmente también del Reino Unido han sido más mesurados, por lo menos en estas primeras horas, los presidentes de Francia, de Alemania, en enfocarse en la cuestión económica financiera, en avanzar sobre los aspectos financieros y económicos de Rusia. Ahora, resulta tan sencillo, Europa se puede desprender naturalmente de lo que son los recursos económicos rusos, pero fundamentalmente el combustible y el gas. No, claramente no es algo sencillo. De hecho, el último invierno el gas escaseó en Europa. La dependencia que tienen del gas ruso es muy grande, por eso también se estaba construyendo el Nord Stream 2, que es el segundo gasoducto de Rusia que iba a unir a Alemania con Rusia, al Reino Unido, a varios países europeos. Se ha frenado esto, por supuesto, se han frenado todos los trámites previos a las concesiones, al comienzo de la construcción, etcétera. Pero claramente no es fácil para Europa decir, bueno, no dependemos más del gas ruso, porque no tienen otra manera de llevarlo o de tener calefacciones para inviernos que son muy duros, como vienen siendo en los últimos años, por lo cual no es tan fácil aislar económicamente a Rusia, eso Putin lo sabe. Putin claramente solo responde, y esto lo ha demostrado, lo ha dejado más que claro, sobre todo en el último tiempo, responde solo al poder duro, al hard power, responde a amenazas más de autoridad, de fuerza, y no tanto a sanciones económicas o a cuestiones que tienen que ver más con lo diplomático, con lo político. Esto creo que ha quedado muy claro. ¿Y aquí ante quién estamos, no? Porque cuando vivíamos la previa, sobre todo en la información que nos llegaba desde Occidente, de los Estados Unidos, y en la mirada que los medios en general tenían de esa información, se hablaba de que sería muy difícil que Rusia, el propio Putin, se animaran a hacer lo que está ocurriendo, porque significaría una guerra a gran escala, una respuesta contundente de los Estados Unidos, así se llamaba, severa, se utilizaban términos grandilocuentes. Sin embargo, pareciera que en este marco Putin tenía muy en claro lo que finalmente iba a suceder, ¿no? Porque está ocurriendo la invasión y no parece haber una respuesta desde el otro lado, fundamentalmente desde la OTAN, ¿no? Sí, totalmente. Lo que decía Biden, lo que decían los dirigentes de la OTAN, y que iba a haber una respuesta a gran escala, de que en caso de que Putin avance, las consecuencias iban a ser muy grandes. Por ahora, claramente Putin sabía que no iba a ser así, por lo menos en el corto plazo, por lo menos lo que venimos viendo hasta ahora, y por eso avanzó. Por eso lo que te decía de que yo creo que él solo responde al poder duro, al hard power, y sabía que efectivamente no iba a haber un poder duro en su contra, poder militar en su contra, por lo menos en el corto plazo, en caso de avanzar sobre Ucrania. Esto, de todas maneras, creo que pone a Biden en una situación muy complicada a nivel internacional. Hasta ahora, como decís, amenazó permanentemente de que si había una invasión rusa, Estados Unidos iba a responder militarmente, no lo ha hecho. Viene de la debacle militar en Afganistán, de la retirada muy desordenada de las tropas estadounidenses en Afganistán el año pasado, hace apenas algunos meses. Entonces, esto lo posiciona de alguna manera como un dirigente débil, podríamos decir, ante la comunidad internacional, ante los aliados de Estados Unidos, y también un presidente débil hacia adentro del país en un año electoral donde la imagen de Biden es realmente bastante mala, está por debajo del 45%, donde los republicanos pueden recuperar mayoría en las dos cámaras y preparar el terreno para un regreso de Trump en 2024 o de algún candidato que él apoye. Entonces, el panorama para Biden es muy complejo, tanto hacia adentro como hacia afuera. Va a tener que, en las próximas horas, tomar una decisión concreta para avanzar de alguna manera, porque si no, queda hasta ahora, hablando mal y pronto, como un charlatán que dice que va a atacar a Rusia, que va a defender a Ucrania, y no lo hace más que con sanciones económicas. Y esto claramente Putin lo sabía. Bueno, estamos ante una nueva etapa, ¿no?, de el dominio del poder en el mundo. Ya China lo estaba desafiando a Estados Unidos de lo económico, fundamentalmente de lo económico, pero también desde lo militar. Lo que ha hecho Putin es volver a marcar una cancha de
después de lo que ha sucedido en la caída del muro de Berlín, donde parecía que había una hegemonía única y la OTAN representaba esa hegemonía, bueno, encontrar aquí un contrapeso que no sabemos tampoco qué dimensiones puede alcanzar, ¿no? Porque la gran preocupación es que si avanzara a gran escala este conflicto bélico, estamos hablando de potencias que tienen la capacidad de aniquilar el mundo, ¿no? Con ese poderío nuclear que tanto tememos. Sin duda. Bueno, de hecho, el discurso de Putin anoche en Argentina, pero 6 de la mañana hora rusa, donde él anuncia la invasión, dice que si terceros estados se meten, las consecuencias serán devastadoras, y da a entender que Rusia tiene muchas armas nucleares, como diciendo, tranquilos, no se metan, porque el poderío nuclear ruso es muy grande, por lo cual las consecuencias realmente serían catastróficas para toda la humanidad en caso de un conflicto armado abierto con la OTAN, y quizás también Putin juega un poco con eso de saber que puede avanzar, porque si la OTAN se enfrenta o pone alguna resistencia, sería realmente muy catastrófico para el resto del planeta. Acá, sin duda, creo que es acertado lo que decís, el mundo unipolar no existe más, hace ya un tiempo, China en lo económico, ahora Rusia en lo militar, el mundo que tuvimos al final de la Guerra Fría entre el 91 y el 2001, podríamos decir, hasta los ataques del 11 de septiembre, ya no existe más, hace tiempo, pero ahora tenemos una muestra más de esto. Putin lo que está haciendo, tanto discursivamente como en los hechos, claramente, es de alguna manera volver a retomar el rol que Rusia siempre tuvo, que tuvo la Unión Soviética durante el siglo XX, que tuvo Rusia antes del Imperio Ruso en el siglo XIX, en el panorama internacional, como un país con vocación imperial, un país con vocación de sentarse entre las 2, 3, 4, 5 principales potencias del mundo, ¿no? Eso Putin lo ha demostrado, lo viene demostrando en el último tiempo, y con lo de estas horas está quedando muy claro que el orden internacional tal y como lo conocíamos está cambiando. Te queremos agradecer muchísimo, Gonzalo, este análisis. Vamos a seguir obviamente de cerca lo que está ocurriendo allí, el impacto que esto comienza a tener en todo el mundo y lo que significa que una vez más estemos con el temor y en vilo por una nueva guerra. Muchísimas gracias, abrazo grande. Muchísimas gracias a vos, un abrazo y hasta la próxima, un placer. La palabra del analista internacional Gonzalo Fiore Viani, lo que está ocurriendo a esta hora en Ucrania. La OTAN dice que el ataque a Ucrania es una seria amenaza para la seguridad de Europa. La información de último momento indica que Rusia ha atacado no solamente las bases, sino que avanza hacia Kiev. En la región, vehículos militares rusos han penetrado por la mañana y se encuentran a solo 100 kilómetros de la capital. Al menos 40 personas han muerto tras los ataques en todo el país, según lo que indica Ucrania, cuyo ejército además ha asegurado que ha matado a 50 militares rusos. La ofensiva rusa lanzada contra hasta 10 regiones ha procedido desde el territorio, pero también desde Bielorrusia. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha ordenado al ejército que causen las máximas pérdidas entre las filas de los invasores, esto lo ha indicado, y ha asegurado estar facilitando armas a todos los ciudadanos que quieran defender la soberanía. Máxima tensión en el mundo, máxima tensión en Ucrania.